Buenas tardes, queridos amigos, y bienvenidos a Son Nuestros Hijos, el espacio de ECA, Educadores contra el Adoctrinamiento, para Multicanal Radio. Estamos de vuelta, con un poquito de nervios, porque queremos hacerlo muy bien, queremos llegar, queremos superar la anterior temporada, que fue un éxito de público, que fue un éxito en cuanto a los invitados, en cuanto a los contenidos, sobre adoctrinamiento, sobre un tema candente que preocupa mucho a muchos sectores del público español. Queremos llegar también esta temporada y saludar a todos nuestros seguidores, saludar a los que se van a unir, a los que se están uniendo ya a nuestro espacio, y vamos a dar todo, lo vamos a dar todo con fuerza. Quiero saludar a mis compañeros en el programa hoy, que son Arlindo Farto, presidente de ECA, a Beatriz Montes, hola, a María Fernanda Agredano y a Pedro González Murillo. Hola, y un placer saludaros a todos ya empezando esta nueva temporada con este programa inaugural. Hoy tenemos un invitado, porque hay que empezar con buen pie, un invitado estupendo que nos va a hacer importantes aportaciones, y no es otro que Javier Segura, que es delegado de enseñanzas de la diócesis de Getafe desde el curso 2010-2011. Ha ejercido con anterioridad este servicio también en el Arzobispado de Pamplona y Tudela durante 7 años, de 2003 a 2009. En la actualidad, compagina esta labor con su dedicación a la pastoral juvenil, dirigiendo la Asociación Pública de Fieles Milicia de Santa María y la Asociación Educativa Ven y Verás Educación, de la que es presidente. Muy buenas tardes, Javier. Un placer saludarte. Muy buenas tardes a todos los oyentes. Y vamos a empezar, abrimos boca esta entrevista. Querríamos saber, Javier, durante su trayectoria ha realizado numerosos proyectos educativos y publicaciones para jóvenes. Háblenos, si es tan amable, un poco de alguno de ellos, sus objetivos y la experiencia que obtuvo de estos proyectos. Bueno, me lo pones difícil, ¿eh? Porque hay que elegir. Esto es como elegir entre alguno de tus hijos. Bueno, pues mira, si hay uno que yo creo que para mí fue muy importante, y es en el tiempo que yo estuve en Pamplona como profesor de religión. Bueno, yo originariamente soy profesor de inglés, ¿eh? Así que de filología inglesa. Luego me ha tocado dar clases de distintas asignaturas, entre ellas pues religión en inglés, y también me tocó dar clases de religión en euskera. Así que bueno, un poco de todo. Y justo empecé a dar clases de religión en euskera en una situación un poco problemática, ¿no? Porque estamos en los años así más duros de tema de ETA, y entonces justo me tocó empezar a dar clases de religión en un centro en el que ETA acababa de asesinar al padre de uno de los alumnos. Y bueno, fue una experiencia difícil por una parte, porque claro, empiezas a dar clase. Además a mí me tocaba en los dos modelos lingüísticos, ¿no? En tanto a los alumnos de religión en castellano como a los que daban religión en euskera. Una comunidad que estaba muy dividida porque precisamente, bueno, era justo en una población en Berriozar, que estaba al lado de Pamplona. La alcaldía era de Bildu. Hubo una moción de censura, pero el pueblo en sí estaba dividido, ¿no? Y eso se reflejaba también entre los propios alumnos. Entonces, encontrarte con alumnos que hacían pintadas en la mesa de aquel chaval que acababan de asesinar a su padre, pintadas a favor de ETA, encontrarte esa confrontación, pues a mí me tocó, ¿no? Y bueno, pues lo que hice en ese momento fue precisamente desde mi papel, que en aquel momento era de profesor de religión en los dos modelos lingüísticos, pues embarcarles a todos, a ellos y a todo el centro, en un proyecto educativo que llamamos Mundo en Paz. Y fue un proyecto para educar en la paz, para construir, digamos, lazos entre todos. Y fue muy, muy bonito porque fue poner a trabajar juntos, en principio, a
chicos, chicas que estaban, digamos, en ámbitos muy distintos, pero al unirse, al reconocerse, les propuse un proyecto central que fue la construcción de una escultura de 6 metros de alta a la puerta del instituto, digamos, en esa aspiración de construir un mundo en paz, ¿no? Y luego todo un año de trabajo con otros profesores de otras materias, de planteamientos ideológicos muy distintos, pero que nos unimos en este deseo de bien por los jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, ese proyecto sí que fue a raíz de ahí, de que don Fernando Sebastián, que estaba de arzobispo, me nombró delegado de enseñanza y luego, bueno, pues para mí fue como muy emblemático. Buenas tardes, Javier, ¿qué tal? Bueno, Mm, yo también soy maestra de religión católica, así que también conozco un poco el ambiente que puede haber. Le queríamos preguntar, porque en ocasiones se ha hablado sobre lo que es la ingeniería social que se está llevando a cabo por medio del sistema educativo ideologizado. Queríamos saber qué objetivos cree usted que puede tener esa ingeniería social, de qué manera se está realizando y qué consecuencias puede llevar para el alumno que está recibiendo, para los menores que están recibiendo esta educación y en general las consecuencias para la sociedad. Gracias. Bueno, son muchas preguntas en una, ¿eh? Pues vamos a ver, yo creo que hay sí, una ingeniería social, hay todo un planteamiento que al final es una forma completamente distinta, ¿no? De ver la sociedad, en el fondo, de establecer una nueva cultura, ¿no? Una nueva antropología, una nueva forma de ver las relaciones sociales, etcétera, ¿no? Y que se presenta, no directamente, pero está claro que es un planteamiento, digamos, en confrontación a lo que es una visión, digamos, que nosotros podríamos entender cristiana o quizás, si quieres ir un poco más arriba, occidental, ¿no? Lo que ha sido las bases de Occidente, ¿no? Entonces hay una alternativa, ¿eh? O sea, realmente, y hay un deseo de construir una sociedad que no se base en esas realidades, ¿no? Esto evidentemente afecta a toda la sociedad porque lo tenemos desde las redes sociales, muy especialmente yo creo que desde, por ejemplo, todas las series de televisión, bueno, creo que abarca muchos aspectos. Pero que uno de ellos, evidentemente, piedra angular, es la educación en este intento de transformar y generar una nueva sociedad, está claro, ¿no? Entonces, bueno, las consecuencias para el alumno, bueno, pues van a ser muy diversas. Evidentemente, digamos, de fondo lo que estamos planteando es eh, ese esquema totalmente nuevo, ¿no? Eh, digamos, yo sí que veo unas consecuencias como muy a corto plazo y otras a más largo plazo, ¿no? De cara a la sociedad también, ¿no? Pero bueno, a corto plazo, a mí me parece, por ejemplo, una que es como muy elemental, muy sencilla, pero me parece que estamos desenraizando a los jóvenes. Es decir, que una de las claves de esta nueva cultura es que hay que, digamos, tirar por la borda todo nuestro legado y toda nuestra sociedad, ¿no? Ahí viene todo el movimiento woke, evidentemente, que podemos tener en mente, ¿no? Pero claro, si a un joven tú le dejas sin raíces, en ese sentido le estás, bueno, por supuesto, le estás quitando el sustento donde luego él pueda apoyarse en muchos aspectos de su vida, ¿no? Y eso me parece, aunque la gente no lo nombre así tan, eso, pero me parece muy serio, ¿no? Tener jóvenes sin raíces, me parece que les hacemos un flaco favor, ¿no? Decía un autor que somos la primera generación que ha desistido de pasar su legado cultural a la siguiente. Y bueno, creo que en eso estamos, ¿no? Precisamente la escuela en eso tendría que tener su referencia principal. Es la institución que nos hemos dado para pasar el legado cultural, social, vital a la siguiente generación, ¿no? Y bueno, por eso estamos construyendo un modelo distinto de escuela, que no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con hacer una ingeniería de qué tipo de sociedad queremos hacia el futuro sin tener en cuenta la anterior, ¿no? Pero eso sí que me parece que tiene consecuencias en la propia formación de los jóvenes.
Buenas tardes, Javier. Soy Pedro González. La educación está claro que es derecho y es deber fundamental de los padres con respecto a los hijos, no del Estado. La familia, unidad básica de lo social, pues es la primera responsable en esta labor y, sin embargo, lo que se puede observar últimamente es que muchos, bastantes, más de los que debieran padres, delegan la educación en la escuela, desentendiéndose sobre todo temas primordiales como puede ser la transmisión de principios, de valores, los temas afectivos. ¿Qué crees que está fallando en nuestra sociedad española, para que se dé esta situación? Pues yo creo que está fallando algo muy básico y que puede parecer una tontería, ¿no? Que es la voluntad educadora de los padres. Es decir, yo creo que, hablando así un poco a grosso modo, ¿no? Los padres de otras generaciones, es decir, nuestros padres, por ponerlo, tenían muy claro que había que educar a los hijos. Que el arbolito, como no le pongas un buen tutor, se te tuerce, bueno, etcétera, ¿no? Y había una voluntad, lo haría mejor, peor, bueno, todo lo que quieras. Pero había una claridad de que a los hijos había que educarlos, ¿no? Y eso creo que ahora mismo yo he hecho en falta. Los padres más jóvenes están súper preocupados por el bienestar de sus hijos. Eso, no hay padre que no quiera lo bueno para su hijo. Eso está clarísimo. Pero, digamos, esa voluntad educativa que implica que saber que tu hijo tienes que corregirle, tienes que, digamos, hay disposiciones que no le puedes dar todo capricho, que todo lo que hagas vas a tener unas consecuencias, etcétera, etcétera, ¿no? Que luego, claro, para eso tú tienes que tener unos principios, una visión de la vida, etcétera, claro. Entonces yo creo que los padres están muy preocupados por, digamos, lo material, lo académico en cuanto a las clases extraescolares, el inglés, las múltiples cosas que pueden aprender los hijos, pero les falta esa voluntad educadora. Sin eso ya, claro, también les falta porque estamos en un momento muy complejo. Las sociedades anteriores había un referente social común, una sociedad que en parte también educaba la propia sociedad en general, ¿no? Había unas normas muy comunes que no estaban escritas, pero si tú entrabas en el autobús, pues sabías que te tenías que levantar, bueno, y otras normas, ¿no? Y ahora es todo mucho menos homogéneo, con lo cual eso también dificulta. Pero bueno, precisamente por eso haría más falta que nunca esa voluntad educadora de los padres que tengan un criterio, unos principios, etcétera, ¿no? Y que en ese sentido también pues, sean capaces de unirse a otros padres que comparten un mismo esquema de valores para poder educar juntos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por ahí indicaría. Y ahora, don Javier, que estoy de acuerdo completamente con todo lo que usted está comentando, vamos un paso más adelante. Padres que sí queremos educar a nuestros hijos en la fe católica, que confiamos en que en las escuelas con donde se imparte esa religión católica van a ser impartidas esas asignaturas de manera independiente a lo que hoy en día tiñe toda la educación, que es la ideología de género, la cultura del descarte, el apoyo al aborto, el feminismo radical, el lenguaje mal utilizado. Pues ahora estos padres, entre los que me incluyo, mandamos a nuestros hijos a colegios religiosos, los apuntamos a clases de religión, van incluso a catequesis, y resulta que esa ideología y ese tinte woke también está tiñendo, por desgracia, a esas asignaturas. Nos encontramos con libros de religión en los que prácticamente de la religión católica no se habla, no se profundiza, no se habla de los santos, no se habla del infierno. Incluso los profesores de religión coherentes, practicantes con nuestra fe, resulta que por defender esa fe y esa coherencia se ven incluso muchas veces atacados o señalados. Ante eso, don Javier, como responsable de la Delegación de Educación en la Diócesis de Getafe,
¿qué podemos hacer los padres? Los padres que sí hemos confiado en los educadores católicos y en que supongáis ese escudo y esa continuación de la transmisión de la fe a nuestros hijos, que desde luego debe partir de casa, estoy completamente de acuerdo, pero que en la parte educativa también podemos confiar y debemos confiar en vosotros. Pero hay veces que por desgracia nos encontramos con esa pata coja, permítame que se lo diga así. Sí, yo bueno, pues comparto totalmente este análisis que haces en cuanto a que, digamos, la ideología general, estamos hablando de la ideología de género, quizás es la más potente, ¿no? O la más visible, pero bueno, hay, como tú bien decías, hay otra serie de claves, ¿no? Pero bueno, esta ideología permea todo. Y además es que es así, quiero decir que tú enciendes la televisión y haces, yo qué sé, un periódico, las noticias, bueno, todo. Es como el aire que respiramos, ¿no? Y en ese sentido no es nada fácil, bueno, cuando es lo que tiene una cultura. Cuando una cultura es cristiana, ese aire que respira todo el mundo, aunque tú seas ateo, por ejemplo, acabas sabiendo conceptos religiosos, la Trinidad, no sé. Los ateos de hace unos años, joder, sabían muchísimo de teología, más que los creyentes de ahora, porque había un ámbito cultural que lo permeaba todo y casi por osmosis acababas aprendiendo eso. Bueno, pues eso no lo tenemos ahora. Y hay que ser muy conscientes. Yo creo que en eso tampoco hay que estar añorando nada porque, digamos, tenemos lo que tenemos, vivimos en el momento que vivimos. Pero sí que es verdad que hay que, en ese sentido, la palabra no sé cuál sería, pero vamos a decirla, ¿no? Estar alerta. Nos toca a todos, creo que a todos los que queremos educar a nuestros hijos de esta manera, os toca a los padres de una forma muy, muy especial, evidentemente, eh, ser conscientes de que todo esto va a ir permeando. Entonces, me da igual que sea en el colegio, que sea viendo la televisión o que sea pues, en las relaciones normales de amistad con un niño, con otro, con tal, porque no podemos generar, digamos, guetos donde aquí no le van a contaminar de nada. Imposible. Permea todo el aire, ¿no? Entonces, es verdad que hay lugares en los que uno tendría que tener, y es verdad que también normalmente lo tiene, una sensación de que ha permeado menos, vamos a llamarlo así, o eso. Pero como es el aire que respiramos, yo creo que los padres, aun en ese caso, que tú envías a un colegio con las máximas garantías, bueno, pues es que no hay máximas garantías en nada, porque los educadores son personas concretas, con sus trayectorias, con sus visiones, con los centros, los equipos directivos pueden estar más o menos vigilantes, pero tienen muchos condicionantes. Si queréis hablamos de eso en otras cosas, ¿no? Entonces, al final, en el mejor de los casos, también hay que estar vigilante, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? ¿Estar con la escopeta cargada por si acaso? No. Pero sí, oye, estar haciendo un seguimiento de qué tal, de no sé qué. Y en ese diálogo con los hijos, con los centros, etcétera, bueno, pues yo lo que diría es que los padres es muy bueno que cuando veáis algo concreto que no os cuadra, que entréis en diálogo con el centro, por los cauces ordinarios, ¿no? Con el equipo, con el profesor correspondiente, con el equipo directivo, etcétera, ¿no? Eso sería una cosa, ¿no? O sea, estar vigilante. Segundo, entrar en diálogo cuando yo vea que hay algo que no me cuadra con ese ideario cristiano que yo he elegido para mi centro. Y tercero, creo que es muy importante el asociacionismo de los padres. Es decir, que no es una pelea que uno pueda hacer solo, sino que os juntéis padres que tengáis una misma visión de la vida y una misma preocupación. Y en eso sí que os diría que es muy importante que el centro no os perciba como a la contra del centro, como a enemigos, sino como justo lo contrario. O sea, sois los primeros que estéis interesados en que ese centro funcione bien, tenga más alumnos, tenga tal, os impliquéis en la vida ordinaria del centro, porque eso va facilitando también todo, ¿no? Pero bueno, yo por ahí señalaría, ¿no? Porque es verdad, no se puede
intentar vivir en una burbuja. En eso hay padres que pueden elegir un centro, en este caso católico, por ejemplo, que decías, ¿no? Pues porque les pilla, pues eso, te gustaría otro, pero es que o no puedes por tema económico, o igual no puedes por distancias porque te pilla muy lejos, por tema de la familia, bueno, es que hay muchos factores, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido no hay que ser maximalistas, sino hacer, digamos, elegir el colegio que uno, atendiendo toda tu capacidad y todas tus situaciones, veas que es el que más coordina con todo lo que la familia está gestionando, en ello darle una importancia al ideario del centro, evidentemente, y luego esa actitud de sana cooperación, vigilancia en la vida del centro, pero también en el resto de aspectos de la vida de nuestros hijos, ¿no? Pues muchísimas gracias. Sí. Te quería, bueno, sí, un poco en la línea de lo que has comentado, es cierto que unirnos tanto padres como educadores puede ser la clave para defender a los menores de una educación cada vez más ideologizada y desde luego esto es lo que hacemos o intentamos hacer en esta asociación de educadores contra el adoctrinamiento, pero con esa línea de asociacionismo, ¿vale? ¿O se pueden proponer otras alternativas? La de los padres, la de los católicos, por ejemplo, también en la vida pública. ¿Vale solo con el asociacionismo, que es lo que te he entendido en la anterior pregunta o en la anterior respuesta, o hay otras alternativas que van más allá del asociacionismo? A ver, yo creo que, digamos, el asociacionismo es necesario porque una persona sola, digamos, tiene un margen más limitado de actuación, ¿no? Salvo que seas una persona muy relevante por otras situaciones, ¿no? El asociacionismo, que por cierto en nuestra sociedad va en baja, en todo tipo de asociacionismo, ¿eh? O sea, es una sociedad más individualista, que nos cuesta el compromiso, que nos cuesta asociarnos, ¿no? Pero digo el propio asociacionismo deportivo, por poner uno que sea, digamos, al margen de esto. Entonces, bueno, el asociacionismo es bueno, es necesario, ¿no? Juntarse personas que tengan un mismo perfil para buscar luchar conjuntamente para conseguir esos objetivos, sea cual sea, y en este caso vosotros, ¿no? Como estáis en vuestra asociación, pero por ejemplo a nivel de padres, pues tienes CONCAPA, por ejemplo, como una asociación de padres de alumnos católicos. CEAPA, tienes otras asociaciones, ¿no? Que hay varias. Bueno, yo creo que en ese sentido, con todos los límites y demás, ¿no? Pero que hay una línea de asociación que creo que es positiva y creo que es necesaria. Además de eso, yo creo que, hablando ya un poco más general de la sociedad, yo creo que también cada uno tenemos que actuar allí donde nos corresponde en el ámbito laboral, creo que es muy importante, y en el ámbito social. Es decir, que yo creo que hay una responsabilidad social, política, vamos a llamarlo así, que no se ejerce solo cada 4 años. Entre otras cosas, si me permitís, porque seguramente no haya ningún partido que a uno diga, jo, este es el que me representa 100%. Entonces, bueno, cada 4 años te toca votar, votas a lo que tú veas que conviene mejor para los fines, pero me parece que la vida política, social, necesita de nuestra actitud más proactiva durante todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo súper tonto. A mí me gusta escribir, entonces, bueno, pues yo de vez en cuando escribo artículos y los publico y los difundo. Y a veces me llegan artículos escritos por otras personas que me parecen interesantes y los difundo. Una cosa tan sencilla como esto, difundir artículos de opinión y también, si uno está llamado a eso, generar opinión pública, aunque sea en un nivel muy, muy pequeño, ¿no? Igual es solamente mi portal de Facebook. Bueno, ya estoy llegando, estoy generando una cultura, ¿no? Parece que si todos nos colocásemos en esa actitud más proactiva, no es que todo fuese a cambiar, pero sí sería importante. Y luego hay, digamos, hay como distintos niveles, si me permitís. Os decía que yo vengo de Navarra, de Bilbao, de toda esta zona. Y bueno, pues también has visto cómo han actuado todo el ámbito más nacionalista, etcétera. Fijaos, una clave para mí que fue muy importante
primero, que la educación fue uno de los objetivos iniciales, porque querían cambiar un esquema, sabían que lo hacían a través de la educación. Pero luego, por ejemplo, las fiestas de los pueblos. En mi barrio, y no solo del pueblo, sino del barrio, bueno, pues se fueron metiendo equipos de este ámbito nacionalista porque querían darle la vuelta. Y desde la cultura que se genera en una fiesta de un pueblo o de un barrio, que no es lo mismo celebrar un santo que celebrar la marijaya de no sé cuánto, que no es lo mismo que la Eucaristía, obviamente el que quiera, pero que pueda estar presente de forma natural, que no es lo suma y sigue. Bueno, pues ese ámbito de vida social tan cercano y demás, pues me parece que es un ámbito muy propio para estar presente. Suma y sigue, las oraciones de vecinos, etcétera. Es decir, yo señalaría que todo lo que es la vida social tenemos que estar implicados. Y desde ahí me parece que también hay muchas cosas que iríamos poco a poco generando o contrarrestando al menos una nueva cultura. Muy bien, don Javier. Bueno, de mi parte, a mí me gustaría, antes de hacer cualquier pregunta, de darle las gracias por su trabajo como presidente de la Asociación de Educadores contra el Adoctrinamiento, por todo el esfuerzo que se hace y por todo el trabajo y por todo el tiempo que se dedica en busca, dando la batalla para un futuro mejor para nuestros niños. Y bueno, de parte de todo el equipo, de toda la asociación y de todo el programa, darle las gracias por su trabajo y darle las gracias también por el tiempo de estar hoy aquí con nosotros. Bueno, comentábamos por un lado, ya se habló de algunos puntos fundamentales aquí, que yo creo que es importante para nosotros, como también para toda la audiencia, saber un poco esto por un lado, una pregunta que yo quería, digamos, según su punto de vista, hacerlo de cómo consejos que nos pueda dar no solo a los padres, pero también a los niños, de cómo defenderse del adoctrinamiento. Ya no hablo solo del adoctrinamiento escolar. Hemos visto hace poco, que creo que todos vimos en las teles, cómo se enseñaba a niños a tirar cócteles de Molotov a la policía en Cataluña, en unas fiestas del pueblo, o cómo tirar un contenedor en contra de un coche de la policía. O sea, ¿qué medios de defensa podemos, por un lado, nosotros como padres, tener hacia ese adoctrinamiento que se está realizando tanto en las aulas como fuera de ellas, y por otra parte consejos para los propios niños? Esto por un lado. Y aparte también, ya usted mismo mencionó el tema tanto de las redes como que le gusta escribir. O sea, creo que todos los que estamos aquí conocemos un poquito su trabajo, pero nos gustaría que hablase usted en primera persona de su trabajo. O sea, de cómo se divulga en las redes, de cómo, bueno, la dirección de Facebook, que creo que es una red social donde está bastante activo, y también libros, se tienen libros escritos o cualquier otros medios donde nuestra audiencia pueda de alguna forma llegar y conocer su trabajo. Bueno, a ver, del tema del adoctrinamiento, ¿qué podemos hacer, no? Fíjate, yo creo que hay una cosa que me planteabas para los niños, para los jóvenes y para nosotros, ¿no? Como padres y demás. Yo creo que es muy importante tener una buena formación. Iba a decir, amueblar la cabeza. Creo que la batalla no es solamente de voluntad, no es de una pelea, digamos, político, social, de activismo, por decirlo así. Yo soy muy activo, quiero decir que nadie podrá acusarme de que no me muevo, ¿no?
pero me parece que hay un riesgo de caer en un activismo que al final produzca más excitación, movimiento, no sé qué, pancarta, etcétera, que en algo que sea fructuoso. Yo creo que tenemos que amueblar bien la cabeza, precisamente como vivimos en este ambiente, ¿no? Y respiramos otra cultura. Lo que tenemos que hacer es, de alguna forma, tener yo le llamo una estantería, vamos a llamarlo así, unas claves de interpretación de la realidad que nos hagan sospechar cuando algo no nos cuadra, ¿vale? Voy a poner un ejemplo tonto, ¿no? Pero una clave básica es la dignidad de la persona, ¿no? Y la persona como centro, que de hecho yo creo que es justo lo que más de todas las corrientes y todos los movimientos que confluyen, lo que más se está atacando. O sea, realmente la pelea hoy es en contra de la persona. Es decir, el animalismo, el transhumanismo, etcétera, bueno, ya lo dicen los propios ideólogos, lo que tenemos que eliminar es el concepto de persona. Esto es muy serio, claro, evidentemente, las repercusiones que tiene para toda una sociedad. Bueno, si yo tengo claro qué implica ser persona en las distintas dimensiones, la relacional, la de interioridad, etcétera, la dignidad de la persona, etcétera, bueno, si yo tengo las condiciones básicas en ese sentido, cuando haya un planteamiento X, un caso concreto que vaya contra esa dignidad, entonces yo sospecharé, diré, espera, esto no puede ser, esto no me cuadra. Si yo no lo tengo tan claro, que lo de persona, que da igual todo y que, por ponía antes el ejemplo del animalismo, ¿no? La diferencia entre un animal, por muy digno que sea, y una persona es abismal, pero ahora mismo ese límite está muy diluido, ¿no? Bueno, entonces yo creo que en ese sentido tener esa serie de conceptos básicos, estantería, por decirlo así, de gran planteamiento de interpretación de la realidad. Eso creo que es importante, formarlo bien. Bueno, hay distintas formas, ¿no? Quiero decir, desde lecturas, pero es muy importante, ¿no? En este caso, por ejemplo, el diálogo de los padres con los hijos, a raíz de cosas concretas para poder ir estableciendo criterios, pero con una finalidad, esto va también a la finalidad educadora, ¿no? Con una finalidad de que el joven, el niño, vaya adquiriendo una visión, una cosmovisión concreta de la realidad, ¿no? En ese sentido, yo creo que ahí hay que hacer un trabajo, porque si no, todo lo que hagamos va a ir sobre agua, ¿vale? Y ahí sería, por ejemplo, creo que parte muy importante de lo que yo planteo a los profesores de religión, o creo que los colegios de diario católico, por ejemplo, tendrían que tener. No tanto los conocimientos, que son los libros de la estantería, sino la propia estantería, ¿no? Además, yo esto lo veo especialmente importante, igual permitidme la fricada, pero yo creo que realmente con toda la posibilidad que tiene ahora de influir sobre nuestra mente la técnica, los algoritmos en las redes, etcétera, etcétera, que te van mandando noticias en una línea, en otra, te van llevando sin que tú te des cuenta, ¿no? Y nos van adoctrinando sin darnos cuenta, ¿no? Claro, dices, ¿y si no me doy cuenta, qué hago? Bueno, pues yo planteo que la última frontera de la libertad es nuestra propia mente, es nuestra propia interioridad. Es decir, ahí es donde, en nuestro interior es donde se libra ahora mismo la verdadera batalla de la libertad. Pero para eso hay que rearmarse. Y solamente si tú tienes, y aún así se te colarán, pero solamente si tú tienes una mente bien formada, mente y todo lo que implica el interior de la persona, pero bueno, vas a poder eso. Entonces, yo creo que ahí haría una gran incidencia en esta lucha. Creo que leer y leer buenos autores es necesario. Creo que participar en coloquios con gente sobre temas específicos para ir teniendo claridad. Creo que afrontar los temas más candentes, ¿no? Os ponía el ejemplo del transhumanismo. O sea, me parece que es un tema de un calado que no nos damos cuenta. Y ahí está una gran batalla. Entre otras cosas, porque están invirtiendo ahí muchísimo, muchísimo dinero las mayores fortunas del mundo.
en todo lo que es nanotecnología. Es decir, ellos piensan sacar a eso un rédito económico y un rédito social, con lo cual no va a ser inocente nada de lo que tengamos, ¿no? No sé si, permitidme, estoy igual hablando mucho, pero yo hace poquito he visto no sé si habéis seguido un poco el tema de Catherine Lecuyer y cómo le han cancelado sus cuentas. Catherine Lecuyer es una pedagoga, digamos, de corte clásico, pero a ver, que no es que digas, está metiéndose en temas ahí conflictivos de la ideología, de tal. Y sin embargo, ¿por qué le ha cancelado todas las cuentas? Pues simplemente porque ella no ha entrado por el esquema de promoción de todo lo tecnológico. Y entonces la han visto como una enemiga porque alerta sobre que en la educación no está bien usar todos estos dispositivos, ¿no? Y que tiene todas sus edades, etcétera. La han visto como un potencial enemigo de sus negocios y la han cancelado sus cuentas. Que esto es muy serio, ¿eh? Entonces, creo que por eso digo, ¿no? Que formarnos bien, tener criterios y formar criterios con otros de todos estos temas, me parece que es muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces, bueno, yo la lucha, decías, contra el adoctrinamiento iría por ahí. Y luego, bueno, perdonad, me alargo la respuesta, pero es que la pregunta es muy larga. Cosas que yo hago y libros y cosas, ¿no? Decías, oye, de que porque conozca más la audiencia y demás. A ver, mi trabajo es de delegado de enseñanza de la diócesis de Getafe. Y hacia el tema educativo es donde me he volcado mucho, ¿no? Y, bueno, digamos, es un poco mi trabajo central. En torno a eso, bueno, he ido haciendo distintos temas, ¿no? Una experiencia que para mí fue muy gratificante fue el tiempo que estuve en 13 Televisión generando un programa de educación, ¿no? Con eso, la aventura de educar. Y luego, de hecho, bueno, pues me siguen llamando como contertulio, que eso de contertulio, la verdad que es muy complicado, ¿eh? Porque opinar de todo sin saber de nada es súper complicado. Pero bueno, pues dicho lo cual, o sea, digamos que en mi perfil es un poco así, ¿no? De estar en barrera, en frontera y poder iluminar en la medida de lo posible el ámbito educativo, el ámbito eclesial, con una visión de humanismo cristiano, ¿no? Pero que va más allá, digamos, solamente de lo religioso, ¿no? No, vamos a afrontar con una visión cristiana toda la realidad, ¿no? Y a partir de ahí intentar iluminar. Y luego, bueno, pues eso me ha llevado pues, a estar activo más o menos en distintos ámbitos, ¿no? Colaboro, bueno, me ha tocado estar asesorando distintas publicaciones, revistas y demás. Y luego colaboro habitualmente en la revista Omnes, por ejemplo, la antigua revista Palabra. Me pidieron que si podía ir escribiendo artículos sobre todo el tema educativo, aunque luego yo también derivo a otros, ¿no? A veces en el periódico del debate, por ejemplo, también me parece una interesante iniciativa de los propagandistas. Me parece que hay que apoyar y que quien se lanza a hacer algo así, pues también merece la pena eso, ¿no? Y luego, pues en otras revistas, ¿no? Más de orden religioso, la revista Star, por ejemplo, bueno, hay otras revistas, ¿no? Y luego, bueno, pues bueno, de publicación de libros me ha tocado relacionados con el ámbito educativo, ¿no? Y en proyectos concretos, ¿no? Trabajé mucho en el 5º centenario del nacimiento de San Francisco Javier, ahí hicimos libros de distintas asignaturas, intentando precisamente que esa figura tan emblemática para Navarra iluminase todos los saberes, ¿no? Desde la historia hasta la literatura, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí he ido haciendo distintos trabajos, ¿no? Y luego de ámbito educativo, de educación no formal, por ejemplo, todo el tema de campamentos, de que yo sigo trabajando muchísimo. Pues he hecho también libros, ¿no? de dirección de campamentos, de proyectos educativos globales, ¿no? Etcétera. Y luego, así como algo curioso, me ha tocado también todo el ámbito musical, que yo no es que sea músico, pero precisamente por buscar proyectos educativos, viendo que la música tiene un arrastre potente para los jóvenes, pues me he metido a hacer varios musicales. Entonces hicimos uno, Hijos de la Libertad, sobre San Pablo. Hemos hecho otros musicales sobre el tema de la misericordia. El último que me ha tocado ha sido Skate Hero, sobre la vida de Ignacio Echeverría,
El héroe del monopatín, y ahí ha sido una experiencia muy, muy potente, muy bonita, de mano a mano con la familia de Ignacio trabajar todo esto. Y hemos estado 3 años y ahora mismo, pues, por ejemplo, este musical lo estoy impulsando también en Perú y en otros sitios que quieren hacerlo y continuar con ello. O sea que, bueno, en esa línea musical. Ahora estoy haciendo uno nuevo sobre Tolkien, pero bueno, esa es otra historia. Cuando lo acabe ya os lo contaré. Pero bueno, ese ámbito de la música, de los guiones, del teatro, bueno, también ha sido un ámbito que lo he trabajado bastante. Bueno, más o menos así os hacéis una idea. Bueno, me parece muy interesante, asombroso, qué cantidad de facetas tiene usted, músico, escribe, es un artista. Pero a mí lo que me preocupa es algo que ha dejado en el aire en una de las respuestas. Como católica que soy, yo creo que toda esta ideología tiene un dique de contención, que es enseñar y transmitir correctamente a los niños los valores y la doctrina católica. Y creo que es un gran dique de contención para todo esto, porque siempre se siembra y a lo mejor puede que se superpongan otras ideas dañinas, tóxicas, que vienen de la ideología woke pero al final algo queda, ¿no? Queda, hay que sembrar, hay que sembrar. Y usted ha dicho que había condicionantes en los centros educativos a la hora de enseñar en la religión, que había condicionantes. Yo he entendido que había pues trabas, problemas, dificultades, obstáculos. Me gustaría que explicara de qué se trata cuando habla de condicionantes. Sí, sí, muy, muy sencillo, porque no hay que ver manos negras ahí. Bueno, te pongo un condicionante muy sencillo. Cuando un centro católico tiene que elegir un profesor, ¿qué profesor elige? Claro, uno normalmente diría, "Joder, pues que sea un profesor católico, ya, pero cuando tú tienes que hacer una plantilla, necesitas un profesor que sea lo más versátil posible. Es decir, que si además de darte eh, matemáticas, te puede dar ciencias y luego te puede dar en inglés y te puede dar no sé qué, informática. Claro, los centros católicos tienen que buscar digamos, rentabilizar, ¿no?, al profesorado. Esto me ha pasado alguna vez dando alguna charla en un centro católico. Al final de la charla me dice la directora, dice, Javier, he hecho examen de conciencia según hablabas y me he equivocado en la selección del profesorado. ¿Por qué? Pues porque, claro, aquí no hay negro o blanco. Si tú tienes un profesor católico, supercatólico, apostólico romano, pero que solo te sabe dar esta asignatura, inglés, ¿vale? Y tienes otro que es católico, pero bueno, menos practicante, o sea que vale, va a misa el domingo y ya está, ¿vale? Pero además te da el inglés, las matemáticas, el no sé qué, está súper preparadísimo en todo. ¿A quién coges como directora? Porque no estamos hablando de un profesor que sea ateo, que entonces igual dices, joder, me va en contra de eso, sino digamos que a veces hay líneas, bueno, pues no es tan fácil la elección, ¿no? Bueno, ese tipo de condicionantes que no hay que ver en ello ninguna maldad, pero que como tú no tengas claro a dónde vas y cómo vas, te vas configurando un claustro de profesores, pues que no tiene todo el vigor. No estará a la contra, ¿vale?, de lo religioso, pero no tiene el vigor evangelizador y la voluntad de que sus asignaturas también dejen un humanismo cristiano detrás de todo, ¿no? Y bueno, todo eso va configurando, evidentemente, ¿no? Entonces, yo creo, fíjate, que con ser algo que uno podría ver muy tonto, esto que estoy comentando, me parece que es uno de los grandes condicionantes. Me parece que es muy, muy importante la selección del profesorado. Pero aquí vuelvo a otro condicionante, ¿eh? Y es que este no de los centros, sino de la propia comunidad cristiana, ¿no? Tú me hablabas como católica. ¿Cuántos grupos, movimientos, instituciones, parroquias plantean a sus jóvenes la importancia de que los católicos nos metamos en educación? No hay un deseo potente educativo en la comunidad católica actual. Algunos grupos tienen algo, ¿no? Puedes percibir que hay una preocupación más o menos, pero en general no. Y ahí es donde, sin embargo, ámbitos militantes más de izquierdas, de partidos políticos, etcétera,
sí que tienen esa voluntad porque han visto que hay una influencia en la sociedad. Y esto los católicos lo teníamos, ¿eh? Quiero decir que si tú te vas a inicios del siglo, a grandes religiosos, el padre Poveda, no sé qué, etcétera, que tenían esa conciencia clarísima, ¿vale? Ahí hemos perdido. Yo creo que no se trata solamente de echar la culpa, ¿sí, vale? Ahí a los colegios porque no hacen bien las cosas, no, es que creo que es una revisión más amplia la que tenemos que hacer, ¿no? Y luego, bueno, pues al final sí que hay una realidad que, mi experiencia personal como delegado, tú estás ligado al estar en el concierto. Ya sabéis que con el tema de si asumir o no los conciertos económicos y lo que eso te obligaba y no, tú estás, cuando asumes los conciertos, estás obligado a entrar en un carril, ¿no? Yo creo que si tú tienes un muy buen profesorado que tenga claro hacia dónde va y una gran identidad, ese marco que te da el concierto, no tienes ningún problema, ¿vale? Tú puedes llevar tu educación católica, pero te juegas mucho en la selección del profesorado, ¿vale? Y es verdad que el tema económico también, sinceramente, o sea, es un tema donde los gobiernos, todos los gobiernos, lo utilizan como lucha para doblegar pues a las grandes patronales del ámbito privado concertado, ¿no? Y bueno, pero claro, nos movemos ahí, ¿no? La otra alternativa es salirse de los conciertos y venga, y todo lo que es católico, etcétera, que sea totalmente privado. Bueno, algunos están optando por eso, pero yo creo que hay que tener una mirada lo más amplia posible, ¿no? Porque creo que eso sería solamente para un grupo muy minoritario, ¿no? Entonces, bueno, esos pueden ser condicionantes que están ahí, ¿no? Habría que profundizar en cada uno de ellos. Pero bueno, por ahí te diría. Muy bien, yo no sé si mis compañeros quieren hacerle alguna otra pregunta. Yo tengo otra pregunta, otra pequeñita pregunta. ¿Cómo vislumbra el futuro de la enseñanza de la religión en España, tal y como está la situación hoy en día? Pues mira, es interesante la pregunta porque creo que llevo 30 años haciéndome esa pregunta. Ahí siempre, siempre, y además cada vez que hay elecciones, bueno, la religión se acaba y cada vez que vienen profesores a pedirme trabajo como delegado, y bueno, ¿y esto cuánto va a durar? Y bueno, pues hay como un constante, sí, hay un constante ataque, debilitamiento, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que hay, digamos, hay una continuidad en los 40 años que llevamos. Hay un marco legal español, un marco legal europeo. Bueno, hay muchos factores que hacen que realmente, digamos, esto no va a ser, digamos, que mañana va a venir un gobierno y te lo va a quitar todo, ¿no? Entre otras cosas, bueno, por muchas razones, pero porque, digamos, hay un esquema de necesidad de formación en los jóvenes en claves de sentido, etcétera, etcétera, que realmente estamos dándonos cuenta de que algo está fallando en la educación, ¿no? Y los suicidios, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que los que estamos ahí sabemos que la cosa está mal, ¿eh? Bueno, fíjate, yo creo que vamos a ir caminando hacia que la educación va a tener que responder a esas claves de sentido y responder para todos, sean religiosos o no, ¿vale? Entonces, ese encaje de lo religioso dentro de la formación creo que es como una línea de futuro, ¿no? Me preguntabas cómo veo el futuro. Pero en ese sentido también yo creo que la religión tiene que estar muy en diálogo con las necesidades reales, tomando el pulso a los jóvenes actuales, a sus necesidades, a su realidad, ¿no? Desde lo que nosotros somos. Y ahí está ese equilibrio, ¿no? No perder nuestra identidad porque es lo que podemos ofrecer. En la medida que nosotros seamos fieles a nosotros mismos y ofrezcamos desde ahí luz, pues bueno, creo que tenemos un cierto futuro, ¿no? Ahora, hay otro tema que me parece que es importante en esto, ¿no? Y es que vivimos en una sociedad que también va aceleradamente secularizándose, ¿vale?
ese movimiento no lo podemos obviar, ¿vale? Entonces, lo religioso en la escuela tendrá también sentido tanto en cuanto haya una sociedad que lo demande, que lo vea como importante, ¿no? Eh, eh, entonces, yo por ahí apuntaría, pero en esta clave que doy, me parece que tenemos un hueco importantísimo porque hay algo esencial que nuestra sociedad y nuestros jóvenes necesitan porque es intrínseco al corazón humano, eh, pero que tenemos que saber dialogar con esa sociedad cada vez más secularizada y que en ese responder a esos retos va a estar mucho, ¿no? Hay otros factores sociales, ¿no? También me parece muy importante todo el tema de, eh, digamos, las distintas religiones, todo lo que se está moviendo en Europa. Hoy lo comentaba con un compañero, ¿no? Me parece que es muy importante para la integración, incluso del ámbito, por ejemplo, musulmán, ¿no? Me parece muy importante no generar guetos. En Francia, en su laicismo ha fracasado. Eh, y precisamente un modelo educativo en el que lo religioso de forma natural conviva en un ámbito educativo como el de la escuela puede facilitar las integraciones, ¿no? Pero ahí tenemos un reto social de primer orden, ¿no? Cómo los políticos, las sociedades gestionemos todo esto, la religión evidentemente va a jugar un papel en distintos ámbitos, como os estoy presentando, pues bueno, yo creo que hay un papel importante que desarrollar, ¿no? Pero bueno, hay que tener en cuenta todos estos factores. No te respondo con un sí o un no, pero sí como abriendo horizontes, ¿no? Muy bien, pues nos queda Una última pregunta, si es posible. Sé que el tiempo muy se nos cortita, acaba, muy cortita. pero me gustaría preguntar, ¿cree usted que también los centros católicos, los centros religiosos, y esto yo hablo, mi hijo está en un centro católico, hablo por mi experiencia, que el camino que se está a dar, o sea, que los profesores están preparados cuando van para un colegio religioso para seguir el camino y dar continuidad a la religión católica. Digo, por ejemplo, yo vi casos como Beatriz es profesora es maestra de religión. Por ejemplo, en este católico, en este colegio católico donde está mi hijo, la profesora que da las matemáticas era la que daba religión. Yo no sé, en mi tiempo era un cura quien nos daba las clases, aunque en otro país era un cura que nos daba las clases de religión, según tengo entendido. Mi mujer es de aquí, también es verdad que aquí le daba. Bueno, en el caso de ella era una hermana, una monja que le daba también, pero que se ha perdido también en los centros católicos un poco el profesionalismo, entre comillas, hasta la religión. Sí, te respondo rápido porque entiendo que vamos ya con hora. Sí. Mira, sí, este es un problema de los centros católicos, es decir, que en primaria sobre todo lo que suelen meter a dar clases de religión al profesor que es el tutor. Entonces el tutor da matemática, no sé qué, tutoría y religión. Y yo me ha tocado ir a dar charlas a un centro católico. Vas a reunirte con los profesores de religión. Yo creía que iba a estar con 5 o 6 y de repente me encuentro 40. Digo, joder. Y algunos de ellos me decían, yo, Javier, querría no dar religión, pero claro, por el organigrama del centro y por todo, les resultaba mejor así, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que si tú te tomas en serio la religión, sería mejor en un centro católico tener personas especializadas solo en la formación religiosa y no asignársela al tutor sin más, ¿no? Eh, yo creo que sería una opción que fortalecería, ¿no? Luego tienes la parte de pastoral, que los centros católicos suelen también tener un tiempo en pastoral. A veces las mezclan, a veces sustituyen y cambian y quitan religión y ponen pastoral. Bueno, yo creo que eso, con buenas intenciones, pero necesitaría una vuelta, ¿no? Puede haber algún centro que funcione bien, pero evidentemente hay que atender a distintas cosas ahí, ¿no? Pero bueno, sí, yo apuntaría a una mayor profesionalidad en eso, sí. Muchas gracias, Javier, por atender a nuestra solicitud y por todo lo que nos has transmitido, tus
profundas y muy ilustrativas respuestas. Gracias de verdad. Nos gustaría contar con tu presencia en otro programa, si eres tan amable. Y Cuando queráis. muy bien, muchas gracias. Y ahora vamos a pasar a la tan esperada sección de nuestra querida Beatriz Montes, con su reflexión, que será, como todos sabéis, la guinda del pastel. Decía Javier Segura en una entrevista publicada que estamos construyendo sobre arena la personalidad de nuestros niños y jóvenes. Él, que de educación entiende un rato, pues lleva más de 20 años ejerciendo la función de delegado de enseñanzas para distintas diócesis, lo dice con razón de ser. Lo dice porque no es un ingenuo que mire para otro lado observando cómo se diluye la educación en un siniestro remolino ideológico que todo lo arrasa. Lo dice porque es consciente de la deriva que está tomando la enseñanza, cuyos valores que se enseñan se encasillan en posturas ideológicas que ningún beneficio aportan a las jóvenes generaciones, salvo si queremos que tengan un máster en tolerancia hacia esos que se extirpan partes sanas del cuerpo por un sexo que sienten y que se enfrentan contra todo el que no les apoye, o si queremos que sean unos fieles activistas defensores del derecho de los animales antes que de la defensa de los niños no nacidos en peligro de muerte por el aborto. Cuando la educación que se imparte está sesgada de la verdad, querido oyente, hablamos de adoctrinamiento perverso y manipulador que va a hacer con todo aquel que lo reciba un verdadero tarado. Si construimos sobre arena, tarde o temprano subirá la marea y derrumbará nuestro castillo, cuyos restos se los irá llevando la marea mar adentro hasta hacerlos desaparecer. No son pocos los padres que se están enfrentando a esta situación en defensa de sus hijos, pues saben que si no lo hacen ellos son carne de cañón de esa gente sin escrúpulos que los están utilizando para construir una sociedad enferma y así poder manejar a los ciudadanos marionetas para ellos a su antojo. Pero no solo los padres y docentes se están movilizando, tal y como podemos apreciar, por ejemplo, en la asociación Educadores contra el Adoctrinamiento. También hay ya alumnos que de un modo valiente se están encarando a sus profesores que les pretenden llenar la mente de sucias mentiras y que gracias a la educación que han recibido de sus padres tienen el arma más poderosa que se hace necesario utilizar en estos casos, el conocimiento de la verdad. Por esto, no nos hemos de sorprender de noticias como la aparecida en un colegio de Canadá, donde llevan décadas soportando la ideología de género de una forma inquisidora y totalitaria, ante la que los propios alumnos se han revelado en los mismos centros escolares diciendo no al orgullo, un verdadero foco de esperanza que seguramente esté escociendo a las élites que invierten en su promoción, o como las llamó en una ocasión el cardenal don Antonio Cañizares, los nuevos dragones con fuerza propagandística. Nuestra enhorabuena de parte de todos los miembros de ECA a Javier Segura por la gran misión que valientemente está llevando a cabo para formar a los jóvenes y nuestro máximo apoyo con la certeza de que será recompensado desde el cielo por ello. Continuaremos cada uno construyendo a las futuras generaciones, amueblando bien la cabeza, como nos decía Javier, sobre buenos principios y valores, y liberando esta batalla en donde Dios nos ha puesto, porque son nuestros hijos. Un saludo y hasta la próxima cita. No se te oye, Wencisla. Perdón. Muchas gracias, Beatriz, y sobre todo por las buenas noticias, tan necesitados como estamos de ellas, de avances frente al adoctrinamiento. Ahora no me queda nada más que recomendaros, si queréis poneros en contacto con nosotros o transmitiros darnos a conocer alguna situación de adoctrinamiento o uniros al programa, venir al programa a intervenir, que nos contactéis a través del WhatsApp en el 611-098836 o bien en el correo electrónico contraladoctrinamiento@gmail.com. Tenemos también redes sociales, X, Instagram, Telegram, podéis uniros a nosotros en ellas. Además, a través de la página web www.eca-e.es, no solo vais a conocer cómo es y qué es la Asociación Educadores contra el Adoctrinamiento, sino que también vais a poder adquirir libros tan interesantes como el de Agustín Laje, Generación Idiota, o el de Paul C. Milton,
Quid es Veritas, donde vais a obtener información de algo que es muy necesario. El saber es poder para defenderse del engaño que supone el adoctrinamiento. Así que ya sabéis, estamos felices de haber vuelto con fuerza a una segunda temporada de Son Nuestros Hijos, y ahora no nos queda nada más que despedirnos, agradeciéndoos con un fuerte abrazo vuestra amable asistencia al programa y esperándoos el próximo miércoles a las 4 de la tarde en Multicanal Radio. Gracias a todos y, como siempre, dejad en paz a los niños.